Para aquel que es un neófito, en el sistema Auto de yoga se dice que el trabajo es el medio. Y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de todas las actividades materiales, es el medio. Traducción y significado de Sublime Alasia, Vedanta Swami Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Por favor, presten mucha atención porque este significado es muy técnico. Y a partir del comentario de este significado vamos a explicar el comentario.
El proceso mediante el cual se vincula con el Supremo se denomina yoga. Dicho proceso se puede decir que es como una escalera para alcanzar la máxima comprensión espiritual. Esa escalera comienza desde la condición material más baja de la entidad viviente y se eleva hasta la perfecta comprensión del ser en la vida espiritual pura. Según las diferentes elevaciones, las distintas partes de la escalera se conocen por diferentes nombres, pero en términos generales, la escalera en sí se denomina yoga y se la puede dividir en 3 partes, es decir, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El comienzo de la escalera se denomina la etapa de Yoga Murukshu y el peldaño más alto se denomina Yoga Rura. En lo que respecta al sistema óptico del yoga, se considera que los intentos que se hacen al principio para lograr la meditación a través de los principios reguladores de la vida, a través de la práctica de diferentes maneras de sentarse, que son más o menos ejercicios físicos, son actividades materiales fructíferas. Todas esas actividades llevan a lograr un equilibrio mental perfecto para controlar los sentidos. Cuando uno se vuelve experto en la práctica de dicha meditación, suspende todas las actividades mentales perturbadoras. Sin embargo, una persona consciente de Krishna está situada desde el principio en el plano de la meditación, porque siempre piensa en Krishna. Y como ella está dedicada constantemente al servicio de Krishna, se considera que ha suspendido todas las actividades materiales. Arucho Yogam Karma Karanam Uchate Yoga Rudasya Tasaiva Sama Karanam Uchate Om Gyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurim Militamina Tasma Sri Guru Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Vanchakalpatarubhyascha Kripasimyaya Bhaktikanam Bhavadeyo Vaishnavyo Namo Namaha. Entonces, como todos saben, el Bhagavad Gita es un texto clásico, filosófico y religioso de India antigua, compuesto en el lenguaje sánscrito, que al igual que el griego, que al igual que el latín, es una lengua de la familia de los idiomas indoeuropeos. El Bhagavad Gita, tal como es, que forma parte del Mahabharata, tiene 18 capítulos y 700 shlokas en sánscrito. Y el punto es que en su estructura principal, todos esos versos sánscritos en realidad son un despliegue filosófico de 5 categorías principales: Ishvara, el ser supremo; Shiva, el ser individual; Prakriti, la naturaleza material; Kala, el tiempo; y Karma, la acción. De esos 5 conceptos filosóficos, los 4 primeros son eternos y el último es temporal, y en él quiero detenerme. Todo lo que nosotros observamos en este mundo, nuestro cuerpo, la política, la economía, el orden de la sociedad, la estructura del universo mismo, todo ello no es producto del azar, todo ello no es producto de la casualidad. Hay una relación entre el macrocosmos del universo y el microcosmos de la vida humana, en el sentido de, como afirmaba un filósofo alemán del siglo XX, Helmut von Lassner, esta filosofía de conciencia de Krishna sostiene la tesis de un determinismo cósmico moral. ¿Qué significa esto? Que todas las variedades de vida, que todas las variedades de cuerpos, que todas las variedades de hechos que acontecen en el mundo responden al principio de la ley de karma. No hay lugar para el error, no hay lugar para el azar, hay lugar para acciones y reacciones. Y mientras que Ishvara, Prakriti, Shiva y Kala, esos 4 factores son eternos, el 5º factor que estudia el Gita, el karma, es temporal y es modificable. Cuando estudiamos el Bhagavad Gita, vemos que hay 3 tipos de karma: karma, vikarma y akarma. Esto quiere decir que
Las actividades que llevamos a cabo en el plano piadoso traen como resultado reacciones kármicas. ¿Y qué permiten las reacciones kármicas? Que disfrutemos. Las actividades que ejecutamos en contra del Dharma, de los principios eternos de la espiritualidad, producen vikarma. ¿Y qué trae como consecuencia el vikarma? Que suframos. Pero, y con esto entramos al concepto central del magistral significado que Prabhupada nos ha dado, a través del yoga, neutralizamos el karma y el vikarma. Entonces, este es el punto central de la clase de hoy. En primer lugar, tenemos que clarificar qué es el tiempo por yoga. Como estamos estudiando los libros de su Divina Gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nuestra misión del yoga no va a ser la misión propia del sentido común, sino que cuando entendamos el karma, vamos a hacerlo en un determinado marco conceptual de orden filosófico, establecido en los libros de Shloka. Entonces, partamos primero de nuestro sentido común. Para mucha gente occidental que no tiene ningún tipo de relación con la tradición védica, y aunque no conozca nada en particular de la cultura de la India, hay dos palabras que seguro las va a reconocer: karma y yoga. Pueden haber leído Mahabharata, pueden haber leído Bhagavad Gita, pueden haber leído Srimad Bhagavatam, pero a veces alguien ve que alguien muy malvado de repente le toca padecer una situación compleja y dice: le volvió el karma. Sí. Como dice un amigo mío en las redes sociales, me encantan los finales felices, como dice un gran amigo mío hace muchos años. Y entonces, y por otro lado, todos tenemos algún amigo o amiga o familiar que va a algún centro cultural, a algún club y lleva su perilla y practica yoga. El yoga, en el sentido común, es el yoga que nosotros conocemos en Occidente. El yoga postural es un yoga que básicamente consiste en un ejercicio físico. Como estaba diciendo Srila Prabhupada en el significado del texto de hoy, ese tipo de yoga únicamente incluye posturas y respiración. Realmente, para que lo practica, es muy bueno. Y yo conozco mucha gente que practica yoga y los resultados son excelentes. Pero es una actividad física ese tipo de yoga. Como también es muy bueno ir a la natación, salir a andar en bici por el campo, o ponerte unas buenas zapatillas, una ropa cómoda y salir a correr por algún parque cerca de casa. Entonces, ese es el yoga que conocemos desde el sentido común. Un yoga que implica actividades físicas y respiratorias, que es muy bueno, como gimnasia, pero que si no está combinado con el yoga que describe el Bhagavad Gita, es una actividad fruitiva. Y lo dice todo, en el significado de hoy. Es una actividad básicamente material. Ahora, como estamos dentro de esta institución de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, nosotros no entendemos la vida espiritual desde el sentido común, sino que tenemos una visión profunda. Tenemos una visión filosófica centrada en Shastra, en el conocimiento trascendental. Entonces, dejemos de lado la visión cotidiana que alguna gente no consustanciada con la filosofía védica tiene del yoga para ingresar en una visión crítica, en una visión filosófica, con una dimensión metodológica. Entonces, esto nos va a permitir, en primer lugar, distinguir la palabra yoga del sentido común respecto del sentido filosófico. Luego nos va a permitir metodológicamente comprender que el yoga es algo así como una escalera que tiene diferentes pasos. Dentro de esa escalera vamos a ver que cada yoga tiene una nomenclatura, que a su vez cada tipo de yoga tiene acharyas específicos de referencia, o grandes maestros, que cada tipo de yoga tiene un particular tipo de sadhana o de práctica enfocada en algún tipo de meditación de la verdad absoluta, y que cada tipo de yoga también da como resultado diferentes tipos de moksha, de liberación. Entonces, vamos a aplicar en esta metodología los criterios de tipo académicos, que también son estándares devocionales que Srila Prabhupada establece en sus libros, cuestiones semánticas y sobre todo en esta comparación de los procesos de yoga, establecer la técnica metodológica del contrapunto.
para a partir de ahí establecer similitudes y diferencias en estos procesos y llegar a la conclusión en orden de la praxis cotidiana de la avance espiritual. Entonces, si dejamos de lado la visión del sentido común de yoga, que implica que una vez o 2 veces por semana voy a un lugar que pone música relajante y que hago posturas físicas y respiraciones que hacen muy bien, y es muy recomendable para la salud del cuerpo, si dejamos de lado esa visión y tenemos a partir de las yastras, a partir de los libros de Srila Prabhupada, una mirada de tipo crítica, es decir, una mirada de tipo filosófica, en realidad el yoga técnicamente es una metodología. Es decir, el yoga, como explica el significado de hoy, no es mera gimnasia, no es mera recreación. Filosóficamente hablando, el yoga es una metodología que tiene como propósito establecer una conexión. Es decir, el yoga, entendido filosóficamente, es el método que establece o que revive la relación entre el ser individual, Jiva, Atman, y el ser eterno, Ishvara, o como dice el Srimad Bhagavatam, Param Satyam, la verdad absoluta, el aspecto personal de la divinidad suprema, Krishna mismo. Entonces, nuestro primer paso en el encuentro de hoy es poder diferenciar el yoga postural, el yoga comercial, del yoga filosófico. Nuestro marco conceptual son los libros de Srila Prabhupada. Ahora bien, a lo largo del Bhagavad Gita se describen diferentes procesos de yoga y específicamente en el significado de hoy se nombran 3. De todos los que hay, solo 3, que son muy importantes. Entonces, en primer lugar nos encontramos con lo que en el significado se denomina como Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento filosófico. El Jnana Yoga puede ser comprendido bajo diferentes aspectos teóricos, en el sentido de que a veces se denomina el yoga que nos permite distinguir lógicamente y con argumentos la diferencia entre el espíritu y la materia, la diferencia entre lo temporal y lo eterno. También ese tipo de Jnana Yoga, o yoga del conocimiento, a veces es conocido como filosofía Advaita, representada por un gran acharya llamado Shankar, y explica Srila Prabhupada en el significado de hoy que una característica particular de los Jnana Yogis es un estudio pormenorizado del Vedanta. Es decir, el Vedanta Sutra es una obra de Vyasa en la cual sintetiza los aspectos metafísicos más complejos del conocimiento védico. Es decir, este tipo de yoga también es conocido, además de Jnana Yoga, como impersonalismo. Y en una de sus variantes también es conocido como doctrina Mayavada. Entonces, el objeto central de la meditación para este Jnana Yoga es enfocar la concentración del yogi, es decir, del practicante del yoga, en el aspecto impersonal de la verdad absoluta, en el Brahman impersonal. Y si uno logra la perfección en ese yoga, entonces obtiene un tipo de moksha, un tipo de liberación, en el cual nuestro propio ser individual se funde con la totalidad de la energía del Brahman. Este proceso es auténtico, este proceso es védico, este proceso, como explica Krishna en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, es muy superior a la sección Karma Kanda de los Vedas. Es muy superior a ese tipo de práctica religiosa ritualística que lo único que busca son placeres materiales. ¿Por qué? Porque las actividades ritualísticas védicas que encontramos en la descripción de los shlokas, de los cantos del Bhagavatam, consisten en sacrificios para obtener opulencia material en este mundo para la elevación en planetas celestiales. Pero uno queda eternamente, o al menos por muchas vidas, condicionado en el ciclo del nacimiento y la muerte por ese tipo de ritual karma kanda. En ese sentido, Krishna explica en el capítulo 12 de Gita, el Jnana Yoga es mejor, porque al menos produce moksha, libera. Ahora,
si lo analizamos con una metodología filosófica y crítica, tomando en base el marco conceptual de las yastras, mínimamente, por no entrar en cuestiones metafísicas, porque esta clase es introductoria y ese tema nos llevaría mucho tiempo, dado que para los que estudian filosofía, el gran problema metafísico de esta escuela, si lo pensamos por el lado de la Advaita, es si no hay dualismo, si no hay dualidad, si todo es uno, si todo es Brahman, ¿cómo se explica la relación entre Brahman y Maya? Entre el condicionamiento y la liberación. Pero eso nos llevaría a un tema de discusión dentro de las escuelas Vedanta, Advaita y Vaishnava. Quiero centrarme en nada más que en el significado de hoy. Entonces, yoga postural, yoga físico es un tipo de gimnasia. Yoga, en el sentido filosófico, es el método para vincular al ser individual, el alma, con el ser supremo, Krishna. Y los yogas que escribe Srila Prabhupada en el significado de hoy forman una escalera. El primer yoga es, en este significado, el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el yoga de tipo impersonal. Y en los libros de Srila Prabhupada vemos que este yoga tiene, para no entrar en metafísica, dos problemas centrales. Y eso lo vemos claramente en el capítulo 12, cuando Arjuna le pregunta a Krishna qué tipo de trascendentalista es el mejor. Si los impersonalistas, que siguen Jnana Yoga, o los personalistas, los Vaishnavas. Y Krishna dice que los Vaishnavas son mejores porque meditan en su forma personal y porque es Él el que los libera prontamente del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero en cambio, aquellos que siguen el proceso del yoga impersonal, Krishna mismo dice, es arduo, es penoso, es duro. ¿Por qué? Porque la meditación en el Brahman impersonal es totalmente antinatural. Pongámonos en lugar de que nosotros, seres personales, para alcanzar moksha, liberación, tenemos que meditar en algo que está más allá de toda nuestra experiencia, de las formas conocidas, de los sonidos conocidos, de las superficies conocidas, de los sonidos audibles. Y eso lo explica Krishna. ¿Por qué? Porque ese Brahman impersonal, él lo describe como lo inmanifiesto. O sea que la meditación impersonal es muy superior a la actividad ritual motivada materialmente. Pero es totalmente antinatural. Es totalmente antinatural porque nosotros tenemos como seres individuales una idea de la individualidad, incluso en el plano trascendental. Y meditar en algo que no se ajusta a los sonidos que conozco, a las imágenes que conozco, a la superficie que conozco, a los gustos que conozco, ¿cómo medito en eso? Eso es tan difícil como cuando alguna gente New Age dice meditar es poner la mente en blanco. ¿Cómo para poner la mente en blanco? Y si se lograse, ¿cuánto tiempo tenemos la mente en blanco? Y si la ponemos, ¿qué resultado ganamos? ¿Qué produce poner la mente en blanco? Y algo así sucede con el Brahman, es totalmente antinatural. Pero además, en Srila Prabhupada tiene un segundo defecto este tipo de meditación impersonal. Y es que, como afirma Krishna, es ardua, es difícil. Dice Krishna, después de mucho esfuerzo, de muchas vidas, esos impersonalistas se liberan. Pero el problema viene después. O sea, hay dos problemas. Número uno, me esfuerzo por liberarme meditando en algo que no tiene forma. Y segundo, que si después de todo ese sacrificio, vida tras vida, me libero, Prabhupada explica que esa liberación es impermanente. Porque como el alma es naturaleza antigua, y cuando el ser individual se funde en el Brahman, ahí no hay variedad, ahí no hay diversidad, ahí no hay actividad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las almas están liberadas en un plano en el que no se encuentran plenamente satisfechas, el propio Chari explica, es muy normal que los impersonalistas caigan en su estado de liberación. Así que tanta meditación, tanta impersonalidad, algo tan difícil, muchas vidas para liberarme, y después de que me libero, vuelvo al samsara, al ciclo del nacimiento y la muerte. Pero después Srila Prabhupada explica que hay un segundo paso, es decir, el Dhyana Yoga. Si alguno de ustedes quisiera profundizar en el Dhyana Yoga, hay un capítulo específico que es el número 6 del Bhagavad Gita tal como es. No vamos a entrar en aspectos demasiado pormenorizados. El Dhyana Yoga, al igual que el Jnana Yoga, que es auténtico, es un proceso védico de la autoorganización, pero a diferencia del yoga comercial que todos conocemos,
A diferencia de ese yoga postural, que está buenísimo como gimnasia, que podemos practicar 1, 2 o 3 veces por semana, el Dhyana Yoga auténtico, shastrico, también conocido como Ashtanga Yoga o yoga místico, implica que dejes tu esposa, que dejes tus hijos, que dejes tu casa, que dejes tu ropa, que vayas al bosque, que te vistas con corteza de árbol, con ropa que encontraste tirada por ahí, y que en la selva o en el bosque o en la montaña controles el cuerpo, controles la respiración. Y ella explica en el capítulo 6, hay que hacer un asiento que no sea demasiado bajo ni demasiado elevado, poner el cuerpo recto, los ojos entrecerrados, no muy abiertos, porque están muy abiertos me distraigo, no muy cerrados, porque me duermo, entrecerrados, mirando hacia la punta de la nariz, y gradualmente ir, mediante la práctica de ese yoga, entrar en estados de meditación cada vez más prolongados, hasta entrar en la etapa de lo que técnicamente se denomina Samadhi. Entonces, así como el yoga filosófico nos da un tipo de comprensión de meditación centrada en el Brahman impersonal, este Dhyana Yoga nos permite realizar un segundo aspecto de la verdad absoluta, no de manera puramente lógica o conceptual, sino a través de la intuición metafísica. A través de un estado de Samadhi, el Dhyana Yogi o el Ashtanga Yogi puede llegar a realizar, observar a Paramatma mismo en su corazón. De hecho, cuando leemos el primer canto del Bhagavata, nos encontramos con esa historia trascendental de Narada Muni, que en su vida previa había hijo de una sirvienta, que en un periodo de Chaturmasya, en la época lluviosa de la India, estaba con su madre en un ashram, llegaron unos grandes sabios y Narada Muni les prestó servicio, teniendo solamente 5 años, a estos sabios. Estos sabios lo iniciaron a nada del conocimiento trascendental. Siendo un niño muy pequeño, estos sabios le permitieron tomar su remanente de alimento y él escuchaba a estos sabios hablar acerca de temas filosóficos. Con estos sabios se van, a él lo instruyen, lo inician, y él sintió siendo un chico apego por la vida espiritual, pero claro, era hijo único de una madre que no tenía esposo y como buen hijo era el único refugio para su madre. Y aunque él quería marcharse con estos yogis a hacer avance espiritual, no podía porque su madre estaba muy apegada a él. Entonces, una noche, la madre de Narada salió a ordeñar una vaca y una serpiente, una víbora venenosa, la mordió y ella lamentablemente murió. Y Narada, apenas siendo un niño, se fue hacia el norte, cruzó por ciudades muy opulentas, por minas, donde había minerales muy valiosos, por campos, por lugares oscuros, tétricos, y en un lugar él tomó un baño cuando se sintió cansado y bajo un árbol bañado comenzó a meditar. Y en su meditación, aplicando las técnicas que aprendió sus grandes trascendentalistas, él pudo en su interior verse a sí mismo como un ser espiritual y pudo ver a Paramatma y a superarlo, pero no solamente por lectura filosófica de un texto, no por una especie de análisis lógico, no. Ahí hubo una intuición metafísica directa. Entonces, ese tipo de práctica yógica, así como el yoga de tipo impersonal nos permite realizar el Brahman, se alcanza a la perfección, este tipo de yoga, llamado Dhyana Yoga, nos permite realizar a Paramatma. En los libros de Srila Prabhupada se explica que son muchos los destinos de los yogis que alcanzan moksha, pero vamos a simplificarlo nada más que en 2. Cuando el Ashtanga Yogi llega a la perfección del Samadhi y contempla a Paramatma en su interior, si él se identifica como cualitativa y cuantitativamente uno con ese Paramatma, creyendo que no hay diferencia entre Paramatma y él, la liberación de ese yogi es impersonal y va al Brahman. Pero cuando ese yogi no se ve como uno con el Paramatma, sino cuando se ve como una parte del todo y desarrolla una actitud devocional hacia Paramatma, entonces puede tener una liberación personal en el mundo espiritual, en los planetas Vaikunthas. Pero al igual que en el caso del Jnana Yoga, este Dhyana Yoga es auténtico. Este Dhyana Yoga produce liberación, moksha, es superior al Jnana y es superior a los rituales karmakanda. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos dispuestos a abandonar el celular, el wifi, el aire acondicionado de casa,
esa hermosa esposa o ese caballeroso esposo en el que vivimos, esos tiernos hijos que son la alegría de nuestro corazón, nuestro Smart TV, nuestro auto con aire acondicionado y nuestra hermosa ropa que tenemos en el placar de casa, en la pileta, la comodidad de los ambientes y los sillones que todos tenemos en casa. O sea, el Dhyana Yoga es un proceso yógico auténtico. Hay todo un capítulo del Bhagavad Gita que lo describe. Pero al igual que el Jnana Yoga, hoy en Kali Yuga es impráctico. Es decir, cuando leemos el Bhagavatam, vemos que hay sabios como Kardama Muni, que en Satya Yuga hicieron austeridades por 10.000 años, pero es Kardama Muni. No soy yo. Si yo en casa no duermo en mi cama, llego a querer dormir en el piso y hacer una fakir o yogi, al otro día estoy todo duro. Entonces, es muy auténtico el Dhyana Yoga. En otras eras era muy práctico y producía la autorrealización, pero hoy por hoy esto ya no sirve para la mayor parte de nosotros. Entonces, uno diría, pero me siento como un laberinto. Entiendo que hay un yoga físico, que es gimnástico, que es muy bueno, que es altamente recomendable, pero que si no tiene relación con los demás yogas, se queda en el plano postural. Entiendo que el yoga es un método para vincular al ser individual con el ser supremo, al alma con Krishna. Entiendo que el Jnana Yoga me permite obtener una liberación impersonal, pero que es muy difícil de obtener, una vez que lo obtengo la puedo perder. Entiendo que si doy un paso más en esta escalera, según que explica el significado de hoy, puedo dedicarme al Dhyana Yoga. Y el Dhyana Yoga está un paso más arriba, porque si medito intensamente, controlando el cuerpo y la mente y los sentidos, puedo también obtener un moksha, una liberación, al contemplar a Paramatma. Pero el punto es que en el Srimad Bhagavatam, cuando estudiamos la historia de Dhruva Maharaj en el cuarto canto, él practicó una mezcla de Dhyana Yoga con Bhakti Yoga. Y no vamos a traer detalles, porque hay que terminar a tiempo, dejar un espacio para preguntas, y luego explican. Pero entre todas las austeridades que Dhruva practicó con este yoga místico, al principio él comía todos los días, cuando se fue al bosque solo a meditar. Después comía cada 2, cada 3 días. Después cada 1 semana. Después dejó de comer. Después tomaba agua cuando no comía, practicando este Dhyana Yoga, este yoga místico. Después dejó de tomar agua. Después solo respiraba. Y cuando logró la perfección, ya no respiraba. O sea, y cuando en el momento Dhruva suspende su respiración, explica el Bhagavatam, el universo casi se asfixia. Los semidioses fueron a ver a Brahma para que solucione esto. Y a Vishnu. Y Vishnu dijo: sí, yo voy a cortar las austeridades de Dhruva y voy a ofrecer lo que está buscando. Entonces, aquí voy con esto, que entendemos que el yoga nos vincula como seres individuales con Krishna. Entendemos que la opción de practicar el Jnana Yoga, pero es muy difícil, meditar en algo impersonal, es artificial, y si a duras penas logro la liberación, me puedo caer. El Dhyana Yoga es auténtico, es védico, es yástrico. ¿Quién va a dejar a la esposa, a los hijos, el trabajo, la cuenta del banco, el monedero virtual, la vacación? Nadie lo va a dejar. Las propiedades, los viajes. ¿Quién va a dejar eso para ponerse corteza de árbol, ropa tirada por ahí, comer cada 2 o 3 días, dejar de comer, luego tomar agua, dejar de tomar agua, luego respirar y luego dejar de respirar? No es práctico. Aunque el tipo de liberación que nos da puede ser impersonal o también personal. Entonces, esto no es un laberinto sin salida. En el significado de hoy encontramos una tercera opción, que es la práctica del Bhakti Yoga, lo que estamos practicando en este templo de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Cuando analizamos filosóficamente y críticamente el proceso de Bhakti, tiene como subproducto todos los beneficios que dan los demás procesos. Porque al igual que el Jnana Yoga, en el Bhakti Yoga es muy importante el cultivo del conocimiento filosófico. Srila Prabhupada decía que la práctica del Bhakti sin conocimiento de las Shastras es una perturbación social. Este proceso del Bhakti no es sentimental, no es especulativo, es un conocimiento que para poder practicarlo tenemos que comprender sus raíces profundas. De hecho, cuando Srila Prabhupada vino al mundo occidental, no trajo bitcoins, no trajo templos, no trajo miles de seguidores, trajo libros. Nosotros tenemos que entender que uno de los grandes legados de nuestro fundador Acharya son
sus traducciones y comentarios. Es decir, este movimiento cada cual puede beneficiarse de él según lo que esté buscando, pero si uno quiere el verdadero beneficio de la conciencia de Krishna, necesariamente tiene que asumir una actitud filosófica, basada en el conocimiento trascendental. Porque si no, no vamos a entender ni el fundamento, ni los métodos, ni la finalidad del Bhakti Yoga. Entonces, no es algo casual, es causal el hecho de que Srila Prabhupada haya venido a Occidente con baúles con libros y que en nuestros tiempos tengamos todos los días clases de Bhagavatam, de Bhagavad Gita, que haya maratón, que haya Sankirtan, porque el Bhakti Yoga tiene los beneficios de los demás procesos de yoga, pero a su vez tiene un plus, tiene mucho más. El Bhakti Yoga se asienta sobre dos grandes pilares: el conocimiento y la devoción. Y eso mismo podemos percibirlo en uno de los títulos que tenía el fundador Acharya de este movimiento, Bhakti Vedanta. O sea, en la figura de Srila Prabhupada encontramos el conocimiento conclusivo de todas las escrituras védicas, pero no de manera árida ni impersonal, sino con Bhakti, con devoción. Entonces, este Bhakti Yoga es realmente práctico en la era de Kali y tiene todos los beneficios de los demás procesos de yoga. Por un lado, nutrimos nuestra inteligencia con conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico, ¿qué nos da? El control de la mente, control de los sentidos, determinación, cultivo de virtudes. Nos vuelve trascendentales. Hoy por hoy hay mucha gente en este país que está excluida a nivel económico. Hay más del 50% de pobres en Argentina. Pero hay gente que tiene sus necesidades satisfechas, materialmente hablando, pero aún así no viven bien. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo interno, la mente. Vos podés tener todo para vivir bien: salud, trabajo, casa, familia, pareja, hijos, pero si tu mente no trabaja bajo control, nunca vas a estar satisfecho. Entonces, el Bhakti Yoga tiene lo mejor de los demás yogas, pero además tiene mucho más. Por un lado tiene conocimiento filosófico, como el Jnana Yoga, y por otro lado el Bhakti nos da, como el Jnana Yoga, control de los sentidos y control de la mente. Cuando el conocimiento filosófico permite controlar la mente, los sentidos y todos los aspectos fenoménicos de nuestro ser. Técnicamente hablando, este Bhakti Yoga está compuesto por 9 procesos. Y de estos 9 procesos, los más importantes o los fundamentales son 3: Shravana, Kirtanam, Smaranam. Entonces, en este momento, aunque no estemos con los dedos juntos, con la espalda bien recta, ustedes y yo estamos practicando Bhakti Yoga. En este momento ustedes están practicando Shravana, la escucha acerca de esta filosofía trascendental. Y yo estoy practicando Kirtanam, el hablar acerca de estos tópicos espirituales. Y cuando nos vayamos de acá, en el mejor de los casos, si quedó algo de todo lo que hemos hablado, va a haber Smaranam, va a haber recuerdo. De hecho, antes de esta clase, que realmente los Vaishnavas nos deleitaron con sus vayas, hubo el canto del Mahamantra Hare Krishna, y eso fue yoga, fue Bhakti Yoga. Entonces, este proceso de Bhakti Yoga nos da el beneficio del Jnana Yoga, porque cultivamos conocimiento, nos da el beneficio de la Ashtanga Yoga, porque nos da control de la inteligencia, de la mente, de los sentidos, pero a través del proceso de oír, de cantar y de recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, nos da un tipo de meditación que no es meramente impersonal, que no es meramente localizada, sino que apunta al aspecto más elevado de la verdad absoluta. Bhagavan, Krishna. Krishna, el que posee plena belleza, plena fuerza, plena realización, pleno conocimiento, plena fama y todos los atributos trascendentales. Y a diferencia del Jnana Yoga, que es un proceso principalmente especulativo y lógico, a diferencia del Dhyana Yoga, que es un proceso principalmente de control psicofísico, muy arduo, muy austero, como se explica en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, texto 2, el Bhakti Yoga
se practica de modo Susukam Kartum Anyayana. Es decir, es un yoga que, al igual que los demás yogas, nos permite conectarnos con un aspecto de la verdad absoluta, pero no meramente con el Brahman, no meramente con Paramana, sino con Krishna, con el aspecto más elevado de la verdad absoluta. Y es un tipo de yoga cuya práctica da como resultado Susukam, felicidad. Entonces, hace unos minutos atrás estaba cantando con Garila Taú y estábamos en Vaikuntha. Esa melodía, el sonido de la mridanga, el sonido de los cártalas, la flauta, la guitarra, estaban los músicos ahí, no simplemente haciendo un recital, estaban dándonos la posibilidad de practicar Bhakti Yoga en acción. Entonces, este proceso de Bhakti Yoga tiene como fundamento el conocimiento, pero el Bhakti Yoga no es teórico, apunta a una praxis. El Bhakti Yoga tiene vida, el Bhakti Yoga tiene felicidad. Cuando cantamos con concentración el Mahamantra Hare Krishna, tenemos una experiencia directa de la divinidad, porque está en el plano absoluto y Krishna es diferente de su nombre. Cuando cantamos la Radha Madhava, estamos en Goloka Vrindavan. Está todo ahí. Krishna, Radha, Gopi, Govardhan, Yamuna, Gopa, Bhakta, Ternero, Yashoda. Entonces, claro, al principio uno practica yoga, tiene que ser disciplinado, tiene que cultivar conocimiento, desarrollar su devoción, ser regulado, tener visada en la práctica. Pero a medida que vamos avanzando en la práctica del Bhakti Yoga, en realidad esto deja de ser un esfuerzo para convertirse en un placer. Porque entramos en el plano trascendental y hay una experiencia directa de nuestro ser, y hay una experiencia directa a través de la vinculación del Ser Supremo, de Krishna mismo. Entonces, la práctica de este Bhakti Yoga está centrada en 9 procesos, y de ellos los más importantes son oír, cantar y recordar acerca del Absoluto, acerca de Krishna. Y en el significado del capítulo 8, texto 7, se explica que cuando un practicante de Bhakti Yoga canta Hare Krishna, naturalmente la mente y la inteligencia se absorben en Krishna. Naturalmente ese canto es akarma, nos libera del vikarma y nos libera del karma. Pero además de que ese canto de Hare Krishna, que es meditación pura, que es trascendental, que es la esencia del Bhakti Yoga del Kali Yuga, no solo absorbe la mente y la inteligencia de Krishna, porque al cantar realmente uno recuerda a Krishna. Al cantar tenemos una ventana hacia el mundo espiritual. Nuestra mente y nuestra inteligencia se absorben en el objetivo central del yoga. Krishna dice en Bhagavad Gita que el conocimiento védico es lo que hay que conocer. Entonces, al cantar Hare Krishna, obtenemos los beneficios del Dhyana Yoga, pero obtenemos mucho más, porque todos los yogas dan moksha. Y el canto de Hare Krishna absorbe la mente y la inteligencia de Krishna, libera del ciclo del nacimiento y la muerte, nos eleva al plano trascendental, pero incluso, según la filosofía Gaudiya Vaishnava de Chaitanya Mahaprabhu, el canto de Hare Krishna está más allá de moksha, porque produce prema, el restablecimiento de la relación eterna que cada ser individual tiene con la suprema personalidad de Dios. Entonces, no precisamos, al liberarnos, dejar de ser nosotros. No precisamos fundirnos en el Brahman personal. No precisamos hacer super austeridades lejos de casa, de la familia, del trabajo y del estudio para alcanzar una liberación ardua y compleja como en Ashtanga Yoga, sino que cada cual, viviendo en su casa, con su familia, yendo a la universidad, trabajando, estando en el templo, viajando, teniendo amigos, pero cultivando filosofía a través del Bhakti, teniendo una práctica regulada de sadhana, centrando nuestra existencia en el canto del Mahamantra Hare Krishna, absorbemos la mente y la inteligencia de Krishna. Somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte. Alcanzamos el plano trascendental, pero por sobre todo revivimos nuestro amor puro y eterno por Krishna. Y en ese punto alcanzamos la máxima bienaventuranza y la perfección filosófica y yógica más elevada. Hare Krishna, muchas gracias.
Entonces, preguntas y comentarios relacionados con el tema. Sí, Raúl. Religión y yoga, ¿qué similitudes tienen? Bien, hay una relación de tipo semántica, ¿sí? Porque la palabra religión está relacionada con un término, creo que del latín, que es religar. Y yoga es unir, conectar. Entonces, religión y yoga etimológicamente tienen similitudes. En cuanto a prácticas, bueno, podemos ver diferencias según cada cultura, en particular cómo manifiesta su espiritualidad en forma de yoga o en forma de religión. Pero etimológicamente están muy vinculadas. Muy buena pregunta. Otro punto, Sí. y partiendo de ahí, otro punto, al final del Bhagavad Gita, no sé si todos lo conocen, pero vos no lo conoces, hay una síntesis que dice: libérate de toda religión, entrégate a mí, yo te liberaré de todo karma. Sí. Que tiene, digamos, de metodología, no estoy diciendo que descarte algo, sino Sí. podés unir eso con el yoga. Sí, hasta donde yo entiendo. Metodología y no metodología, porque dice que viene de toda metodología. Podemos unir eso, porque acá no podemos liberarnos. Los humanos no podemos entregarnos así como locos. Sí. Tenemos una metodología, vamos a Sí. decir. ¿Cómo unimos la metodología y a la vez la soltamos? Bien, ¿cómo unimos eso? Lo importante es no practicar vida espiritual desde la mente o desde lo que especulamos, sino desde la inteligencia como mínimo a partir de ahí y desde el conocimiento filosófico. Entonces, cuando estudiamos el Bhagavad Gita, y un punto muy importante que quiero destacar, el Departamento de Educación de ISKCON Buenos Aires está comenzando el curso de Bhakti Shastri, que no es una clasecita sintética como la acabo de dar. Es un curso intensivo de varios meses para estudiar el Bhagavad Gita completo. Y que si a alguno le interesa estudiar esta filosofía mucho más profundamente, conéctense con Madre Vajrayabhakti, con Prabhu Krishna Prasad o con alguno de los Vaishnavas del Departamento de Educación para poder profundizar eso. Entonces, en base al libro de Srila Prabhupada, entendemos cómo filosóficamente, por oír, cantar y recordar, tenemos esa metodología yógica que nos permite restablecer nuestro vínculo interno con el absoluto. Entonces tenemos que partir de ahí. Al principio usamos la inteligencia y después ya aflora la espontaneidad espiritual interna. Eso es. Sí. Ese es el significado. Sí, pero al principio usamos No, ya sé, no, todo tiene metodología, lo que dijiste vos, la metodología. Sí. Pero después, si uno sigue la metodología, hay espontaneidad. claro, Arjuna decía, no puedo más, se quedó. Bien, técnicamente, metodología sadhana bhakti, espontaneidad rajanula bhakti. Eso en el curso de Bhakti Shastri lo van a ver en profundidad. Sí, algún punto, gracias por la pregunta. ¿Algún punto más? Sí. Persona. Perdón. Sí. ¿Alguna persona nueva quiere hacer una pregunta? La pregunta. El Bhakti Yoga nos libera del apego. Totalmente. El Bhakti Yoga nos libera de las modalidades, de la ignorancia, de la pasión, de la bondad, de los apegos, del mal karma, de la obstinación que tiene la mente, sobre todo de las dualidades. Hoy estoy triste, mañana feliz. O sea, eso son dualidades. El Bhakti Yoga libera de todas las dualidades. Dualidades, apegos, karma, incluso el nacimiento y la muerte. Y más todavía. Y más todavía. Sí, se te muy buena pregunta. Muy buena. Sí. El Bhakti Yoga es indicado para esta era, para Kali Sí. Yuga, tanto el nombre Sí. en otras épocas eran otros los sacrificios o métodos que había que realizar para la liberación. Excelente comentario. Excelente. Lo que pasa es que. Quería algo me vino a la mente, recibir un darshan, Un darshan significa muchas cosas. pero para la liberación. Bien, en el ámbito académico, darshan es el equivalente a lo que en Occidente llamamos filosofía. Sale el darshan Vedanta, el darshan Nyaya, etc. Dentro de nuestra cultura vaishnava, un darshan es, por ejemplo, con un maestro espiritual, que tener un diálogo con él. Un darshan es cuando venimos al templo y vemos la deidad. Y un darshan también es cuando uno perfeccionó su práctica de yoga, ve directamente con sentidos trascendentales purificados a la divinidad suprema. ¿Posible? Totalmente. Absolutamente. Con la debida metodología es
más la misericordia sin causa de Guru Krishna y Vajrayana. Sí. Sí. Ah. Sí. Ahí va, gracias por la clase. Sí. Le quería hacer una pregunta, un comentario breve y una pregunta en relación a lo que dijo el devoto de las religiones. Que Krishna dice, entrégate a mí y abandona todo tipo de religión. Yo quería que usted se explaye en relación a que las religiones están basadas en 4 puntos importantes: a ver si le ayuda, liberación, complacencia del sentido, desarrollo económico Y religiosidad. y religiosidad. Dharma, artha, kama, moksha. Claro, y a ver, si lo que Krishna está diciendo parecería como que trascender ese tipo de religiones materialistas y situarse en el plano del servicio a él, ¿verdad? Sí, es un tema complejo, hasta donde yo lo entiendo y tengo muchas limitaciones. A veces la palabra dharma se traduce como religión. Entonces, en el Bhagavad Gita se está hablando de Jnana Yoga, Buddhi Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. Entonces, a veces cuando uno piensa en las religiones, quiere decir que las religiones que conocemos sacaron el siguiente de abandonarlas. No sé si es eso, no sé si apunta a eso. Como yo entiendo es que hay que dejar de lado Karma Kanda, la religiosidad material, que hay que dejar de lado el Jnana Yoga y llevar al plano del Bhakti puro. Es lo que entiendo, pero puedo estar equivocado. Sí. Muchas gracias. Vos hablabas de diferentes categorías de perfección trascendental, digamos, de Sí. perfección. Y en el proceso impersonal se llega a una especie de sensación de que uno es de que uno mismo es uno con el todo, que todo es lo mismo. Después cuando mencionaste que el Santo Nombre del Señor no es diferente del Señor, porque el Señor es absoluto, desde ahí no se puede llegar a pensar con ese mismo criterio que el aspecto impersonal del Señor es tan absoluto como el Señor y por ende es lo mismo relacionarse con el Brahman impersonal, con su aspecto impersonal, que con su Santo Nombre, porque es absoluto. A ver, si llevamos esto al terreno del análisis de enunciados y la pura lógica, dejando de lado las yastras y tomando más que premisas, y con premisas aisladas sacar conclusiones, es completamente válido. Pero si llevamos esto al terreno, el marco conceptual de las yastras, no. Porque la verdad absoluta tiene 3 aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y yastricamente, el aspecto más elevado es Bhagavan. Ningún devoto puro, explica Srila Prabhupada en Néctar de Devoción, ningún devoto puro desea meditar en el Brahman impersonal. Eso no es de devotos puros. Es más, incluso grandes personalidades situadas en el plano del Brahman, como los 4 Kumaras, explica Brahma a los semidioses, justo cuando queda embarazada Diti, la esposa de Kasyapa, el sol comienza a poner su brillo en el universo, los semidioses preocupados van a ver a Brahma, y Brahma les explica que los porteros de Vaikuntha, Jai Vijay, van a venir a la tierra con el hijo de Diti. Explica que por qué ocurre eso, porque los 4 Kumaras, que eran grandes impersonalistas trascendentales, habían ido a Vaikuntha y los Jai Vijay nos habían permitido entrar. Entonces hubo una riña y los Kumaras nos invitaron a Jai Vijay amablemente a visitar nuestro querido mundo material. Entonces, cuando estos Kumaras, en ese momento de esta trifulca que hubo en la entrada de Vaikuntha, Vishnu, Narayana, se atrasan en el lugar. Los Kumaras que eran impersonalistas ofrecen reverencia. Cuando huelen el aroma de las flores de tulas en los pies del otro Narayana, se vuelven trascendentalistas Vaishnavas. Pues eso demuestra que en realidad en el yoga hay una escalera y en la comprensión de los diferentes niveles de la verdad absoluta hay también una jerarquía. No es todo uno. O sea, si extraemos estas premisas aisladas de un contexto, usted tiene toda la razón en el sentido lógico, pero en el sentido yástrico, si ampliamos el marco conceptual, vemos que ningún Vaishnava puro aceptaría la revelación impersonal. De hecho, a mí eso me hizo pensar bastante, porque en el libro de Prabhupada tenemos el doble estándar. Hay que hacer Bhakti Yoga para liberarnos y hay que hacer Bhakti Yoga para tratarnos por Krishna.
En un punto yo le pregunté a mi maestro espiritual, entonces, ¿para qué hacemos Bhakti Yoga? Dice, el Bhakti Yoga para amor puro por Krishna, pero nosotros, la revelación está bien. Pero en el plano de Chaitanya Mahaprabhu, que Krishna mismo hace el papel de devoto más perfecto, que ni siquiera tiene liberación, quiero ser tu sufrimiento, nacimiento tras nacimiento, porque el prema, yo te digo mucho. ¿Sí? Perdón, voy a hacer una cosa porque tengo que terminar todos. Es más larga. Durante la dissertación mencionaste que al principio el Kanda Vishana pero el tiempo se vuelve placentero. Y como en toda la práctica de cualquier actividad de gimnasia, hay una etapa que al principio no es todo bien. Y hay mucha gente que se pierde en esa etapa y abandona. Si podía dar algún pequeño tip de cómo mantener el inicio. Bien. Los organizadores de la fiesta de domingo nos piden que seamos súper estrictos con los horarios. Quedan más que 2 minutos. Así que no le voy a poder explicar mucho. Pero el secreto de esto, a ver, a mí me gusta andar en bicicleta, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Al principio me costaba mucho. Pero ¿cómo te vuelves un buen ciclista? En contacto con buenos ciclistas. Porque te hacen superar un día un amigo que se puede hacer 30 kilómetros, llegué exhausto, pero dije, ahora puedo. Y él fueron 60, 100, 150, 100. Y esto es lo mismo. El secreto de esto son las buenas compañías. Cuando uno quiere volverse un trascendentalista avanzado, pues tiene que estar en contacto con trascendentalistas avanzados. Entonces, naturalmente uno se va nutriendo, uno va a ir encontrando un gusto en el proceso, bueno, y se va a convertir en un modo de vida trascendental. Y que aquí hay un punto muy importante. Que no es una práctica de domingo, es de toda la semana, hay un sábado, porque hay mucho más larga, pero tengo nada más que 2 minutos. Sí, allá hay la pregunta y acá hay la pregunta, pero tenemos que entregar 6:30 del tiempo. ¿Hacemos una más? Bueno, elijan quién. Bien. Gracias Prabhu, gracias por la clase. Bueno, estoy ya casi terminando la Bhagavad y no sé por qué de todos los capítulos lo que más me moviliza, sigo confundida, sigo haciendo la pregunta en la Bhakti Yoga, todo el mundo se va a volver a reír, es porque siempre hago esta pregunta: ¿cómo salgo de la modalidad de la bondad? Ya que el Bhagavad Gita me habla de los defectos. ¿Cómo salgo de la modalidad de material de la bondad? ¿Cómo salís? Claro, ¿cómo salir? Porque entiendo que el Bhagavad Gita habla de defectos, obviamente de la pasión, de la ignorancia, sí, pero también de la bondad. Y todavía mi mente no entiende por qué está mal, cómo puedo salir, que tengo que entrar en un estado de ecuanimidad perfecta, tengo que entrar en un estado de iluminación. Bien, la respuesta más inteligente es la que Sutta Goswami dio a los sabios de Naimisharanya. Por escuchar regularmente todos los días el Srimad Bhagavatam y por tener contacto con Vaishnavas puros, uno trasciende la modalidad de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. El servicio de los ciudadanos uno asciende al plano de la modalidad trascendental de la bondad y Shuddha Sattva, y en ese punto tenemos el darshan directo de la verdad absoluta. Entonces, por escuchar regularmente el Srimad Bhagavatam y prestar servicio al devoto puro, ascendemos ignorancia, pasión e incluso la bondad. Y llegamos al plano de la modalidad trascendental de la bondad. Es más largo, un poco nos tomamos para sábado, si quieren podemos charlar. Hare Krishna, muchas gracias.